¿Se acuerda que yo le dije a usted al inicio, en un video anterior, del mismo video que estamos grabando de doctor Arroyo de Río, que no se olvide de la figura del doctor Tobar? El doctor Arroyo de Río era liberal y el doctor Julio Tobar Donoso, que firmó el protocolo, era conservador. Eran dos polos opuestos. Al presidente Arroyo de Río le hubiera sido muy fácil lavarse las manos, como Poncio Pilato, y destituir al canciller Tobar, haciéndolo responsable del desastre. Pero Arroyo de Río, que era un caballero, un hombre de honor, estaba consciente de lo que el protocolo de Río de Janeiro era, un documento salvador de la existencia de la patria. Ellos, a sabiendas de la consecuencia política que estaba, en un gesto de nobleza, de los tantos que enaltecía la vida de este hombre ilustre, toda su vida pública, privada, le brindó su respaldo total, incondicional al doctor Tobar. Él no lo dejó solo, él lo respaldó. Eran dos polos opuestos, dos tendencias políticas diferentes. Pero Arroyo de Río nunca dejó al doctor Tobar solo. Él lo defendió, porque quien firma el tratado es el doctor Tobar. Él firmó el tratado. Lo que hizo el doctor Arroyo de Río es allanarse a lo que ya había firmado el doctor Tobar. ¿Por qué? Porque era un caballero. Lo que hace falta hoy en nuestra política. Pocos días después de la firma del protocolo del Río de Janeiro y cumpliendo con lo dispuesto en la constitución vigente, que era la de 1906, el presidente Arroyo de Río convocó al Congreso de la República, la cual asistió los miembros de todas las ideologías políticas, para que sea este quien apruebe o desapruebe la firma de dicho documento, y el Poder Legislativo, luego la consulta y las reuniones, para poder que todos estén conscientes de lo que estaba pasando. Con la fecha del 26 de febrero de 1942 expidió el decreto correspondiente en su artículo único. Dice así: apruébese el protocolo de la paz y la amistad y límite, firmado en el Río de Janeiro el 29 de enero del presente año. Aún el mismo Congreso estuvo consciente de lo que sucedió en el Tratado de Río de Janeiro. No fue el presidente Arroyo de Río quien por sí aceptó la firma del protocolo de Río de Janeiro. Fue el razonamiento inteligente de un pueblo, el cuerpo legislativo, consciente a lo que estaba sucediendo, que así lo hagan, porque era el único camino que le quedaba al Ecuador para salvar su existencia. No había otro. En pleno, en un conflicto mundial que dificultaba cualquier cuestión, fuera que había un conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial, impidió nuestra defensa y nos colocó en una posición suavemente grave o difícil contra la oposición que debía de dar en las condiciones defensivas en las que se encontraba el país. El país hubiera enviado hombres armados a sostener una lucha. ¿Quién sabe cuál habría sido la consecuencia? A pesar de que el protocolo de Río de Janeiro había sido un documento salvador o salvavidas de la existencia de la República del Ecuador y sobre todo de Guayaquil, que siempre ha sido la presa de la codicia por la rapiña peruana o por el ejército peruano. El 28 de mayo del mismo año, un grupo de anarquistas universitarios, seducido por la retórica patriota de Capital Leonida Plaza Lazo, intentó asaltar el Palacio Presidencial. Esto fue una cosa terrible, tremenda, supuestamente con el propósito de exigir la renuncia del presidente de la República. Ellos querían que se vaya, que no gobierne más. Esa tarde, Luis Felipe Borja de Alcázar, padre de nuestro doctor Rodrigo Borja Ceballos, convirtió en abanderado de motín y asesinó a quemarropa a un carabinero que hoy son la Policía Nacional. Hirió a varios más ante esa situación. La Guardia Presidencial abrió fuego a los asaltantes, tuvieron que huir despavoridamente. Plaza fue capturado y Borja buscó refugio. ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde? En Perú. Precisamente en la embajada peruana, quien le extendió su respectivo salvoconducto para que pueda viajar a ese país. Fue la embajada peruana. Ellos estaban criticando por aquel tratado de Río de Janeiro y crean una revuelta, pero irónicamente,
Él se refugia en la embajada peruana y la embajada peruana les tiende un protocolo para que viaje a Perú. La vida es así. Él es el papá de nuestro gran amado Rodrigo Borja, expresidente condicional del Ecuador. Hay que ir a la historia para conocer que hemos estado siempre inmersos en las mismas situaciones políticas y todo querer tomarlo a la fuerza y no dar derecho a lo jurídico, a la justicia legal y a lo correcto. ¿Sabe cuál es la ironía de la vida? Se acusa al doctor Arroyo del Río de ser culpable del debacle militar del 41 y de la firma del protocolo de Río de Janeiro. Se lo acusa de que por su culpa Ecuador ha dejado de ser país amazónico. Pero uno de sus acusadores, luego de asaltar el palacio de gobierno para evitar ser capturado, pide protección. ¿Sabe dónde? En Perú, durante la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, después del 7 de diciembre de 1951, en que Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor. ¿Sabe qué? El país estaba pasando por una situación difícil. El país vio reducida sustancialmente todas exportaciones. Esto sumando el desgaste económico que produjo la invasión peruana y la reconstrucción de la zona afectada por el conflicto, mucha economía en el arca fiscal, de financiamiento de características alarmantes. Le tocó entonces sostener con inteligencia al doctor Arroyo de Río y con todo su equipo de trabajo la habilidad tremenda de la consecuencia de la depresión económica y pidiendo la inflación y la devalorización de la moneda de tal manera que al finalizar en 1942 el endémico fisco fue increíble, que en medio de la guerra, en medio de esta guerra que estaba pasando en Ecuador, había otras guerras ocurriendo en otros países, este hombre pudo sostener al país, pudo levantar al país, no dejó que el país fuera a la debacle. Es un hombre brillante y su equipo de trabajo brillante. Ese mismo año, entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre, por invitación del gobierno de Colombia, México, Estados Unidos, Cuba, Panamá y Venezuela, realizó un histórico viaje que dejó recuerdos inolvidables en el pueblo y gobernantes de cada uno de esos países que recibieron al apóstol panamericanismo. A pesar de la guerra mundial, de la invasión peruana de 1941, del desmembramiento territorial que sufrió nuestro país, nuestra patria, los gastos de reconstrucción nacional y de la intensa oposición que padeció durante todo su mandato por parte de quienes buscaban crear caos en el país para poder continuar con el festín de los gobiernos y de la dictadura de Arroyo de Río, pudo realizar obras de gran beneficio social, reduciendo considerablemente el déficit presupuestario y la reforma de la ley del Seguro Social Institucional, que reestructuró, dándole solidez para que preste buen servicio a todos los ecuatorianos y dándole una estructura diferente para que pueda tener algo sólido y dándole un verdadero servicio a todos los ecuatorianos y a cada habitante del Ecuador. Él impulsó la educación pública con la creación de los colegios nacionales Aguirre Abad de Guayaquil, Juan Pío Montúfar de Quito, Alejo Lascano de Manabí y el Nacional de Señorita de Riobamba. Asignó un local independiente al Instituto de Pedagogía de Guayaquil, que funcionaba anexo al Vicente Rocafuerte, y adquirió otros para el Colegio de Esmeralda. Apoyó con más de 100.000 sucres a los talleres de la Escuela Central Técnica de Quito. Creó los planes del Colegio Atuntaqui y Saruma y más de 30 establecimientos de educación primaria en diferentes lugares del país destinados a los procesos de la formación. Además, la cantidad de 1.500.000 sucres para la construcción de edificios, para las escuelas rurales. Este hombre amaba la educación, amaba la formación. Era un hombre que estaba muy dado a su país y nunca escatimó ningún tipo de esfuerzo para poder
fomentar la formación. Creó la Universidad de Loja y dictó un decreto por medio de la cual se asignaba la renta necesaria para la ciudad universitaria de Guayaquil, que había sido fundada por el cual era rector de dicho centro de enseñanza superior en 1938. Esa ciudad universitaria que la politiquería le dio el nombre del presidente comunista, llevó a Chile al hambre, al caos y a la anarquía, debería honrarse con el nombre de su fundador, llamarse doctor Carlos Alberto Arroyo de Río. Sería el nombre correcto para esta universidad, por honor y por respeto. No se olvide, la historia es linda. Siempre hay que dar historia.